Bueno, como todos ustedes saben, él es un escritor suizo y él nació en el cantón de Thurgau en 1963. Y después de que en 1987 estuvo un año en la Universidad de Zúrich estudiando y finalmente medio año, de hecho, en la ciudad de Nueva York, allá vivió. Y interesante desde el punto de vista de él escogió psicología como su tema, además de combinado con fisiopatología e informática, como un tema, digamos, alterno. Yo pienso, por lo menos, es una combinación bastante extraña, ¿cierto? Bueno, entonces, y además de eso, él estaba como practicando en distintas clínicas psiquiátricas, estuvo muy activo allá. Y yo quisiera entonces aprovechar esta oportunidad de esta conversación y para comenzar con ese punto, yo quiero preguntarle a usted, señor Stamm, ¿qué aprendió usted sobre la gente, sobre las personas en esas clínicas? ¿Qué experimentó? ¿Y en qué forma, de alguna forma, esta experiencia lo llevó o lo ayudó a ser un escritor? Bueno, yo cambié mi tema porque yo en todo caso quería ser escritor, yo no quería ser psicólogo, pero entonces pronto me di la cuenta cuando estaba estudiando inglés, analicé la literatura y yo dije, no es lo mismo analizar que escribir. Pero entonces, y yo después pensé, eso no me trae nada, yo no quiero analizar, yo quiero escribir yo mismo. Entonces pensé, tengo que estudiar a la gente, el comportamiento humano. Entonces ahí pues la psicología me ayudó. Ahora, yo pienso, digamos, siempre en los extremos. En la parte psíquica, por ejemplo, uno piensa más en sí mismo, porque eso no son cosas exóticas, ni la otra gente son animales salvajes, son todos parecidos a uno. Entonces, cuando uno observa, la gente aprende sobre sí mismo también. Y de nuevo, cosas que yo descubrí en mí mismo, observando la gente. Entonces, de alguna forma, de alguna manera encontré el equilibrio entre las distintas diferencias. Bueno, señor Stamm, usted escribió, de acuerdo a sus propias palabras, usted dice que cita personas y digamos, las relaciones entre las personas. Usted tiene varios libros, como por ejemplo, en un día como hoy, volamos 7 años, es otro, y no hace mucho, a espaldas del lago. Y todos estos libros son, digamos, tienen caracteres y personas, digamos, fuertes. ¿Cómo llegó usted a esos caracteres, a descubrir esas personas o a imaginárselos, incluirlos en esas historias? E igualmente, ¿qué viene primero? ¿La situación narrativa en la que usted, por ejemplo, por decirlo así, toma las figuras, los caracteres, los personajes, si los quiere como introducir en la historia, o por el contrario, primero la figura como tal? Bueno, una amiga mía alguna vez dijo, ella también es escritora, dijo que siempre comienza con una pregunta. Y he notado que sí, conmigo también es así, siempre es el principio una pregunta. A veces una pregunta totalmente banal, sin ningún problema. Hay un texto, por ejemplo, que yo me pregunté, ¿qué pasa si yo no recojo los niños en la guardería? Eso lo describo en el libro de Volamos, ¿no? Y entonces, durante muchos años, la pregunta venía, una persona que me quiere a mí, ¿qué efecto tiene en mí, aun si yo no quiero a esa persona? O como un psicólogo, uno se imagina figuras, no son ni mucho menos ratones blancos, sino gente que al principio
no son nada más que un nombre. Después comienza uno a elaborar y a elaborar, después se vuelven, si es hombre o mujer, y comienzo de una vez y arranco. Yo sé, cuando comienzo, sé muy poco de los caracteres, pero se van desarrollando cuando escribo. Usted en esa escena escribe, por ejemplo, como para descubrir qué hay en la historia, qué encuentra o qué debe ocurrir en la historia cuando empieza a pensar en esto, o qué interacciones tienen las personas en una determinada situación en sus libros. Sí, de hecho, por ejemplo, también he observado que los caracteres no los puedo obligar a nada, forzar a nada. Yo dejo que pasen, que ocurren las cosas, a ver qué hacen. A veces no hacen nada. Entonces, esos son textos que nunca se escriben del todo porque los caracteres están ahí, pero no hacen nada interesante, o prefieren mirar televisión o salir a pasear. Eso pasa muchas veces. Entonces, uno los saca a esos caracteres de su libro. Bueno, y yo me alegro mucho de que ustedes, por ejemplo, en sus historias, en sus cuentos breves, como por ejemplo, Los voladores se llama, en alemán es Wir fliegen o volamos. En esa historia ustedes no se trata del niño o de los niños, se trata de la relación entre la señora que maneja el kinder, el colegio, y su amigo. Y yo también, ¿usted sabía eso o se lo imaginó antes de haber escrito la historia? ¿Usted sabía que eso no se trataba del niño en sí, sino que se trataba de la relación de estos dos? Bueno, de nuevo, digamos otra cosa. Si yo no recojo a mi niño en el colegio, en la guardería, la persona interesante no soy yo, ni tampoco el niño, porque el niño es un niño. Entonces es prácticamente la señora o la mujer que es la que tiene que manejar la situación, la profesora. Lo que me pareció interesante también es que esas mujeres no tienen el derecho sobre los niños, pero de alguna forma le dedican más tiempo al niño que los padres mismos. Esto es una cosa como extraña, es una situación bastante extraña. Están muy cerca de los niños, los conocen, se ocupan de ellos, los consienten y los castigan cuando pelean, y sin embargo no tienen ningún derecho sobre esos niños. Prácticamente cuando yo digo que yo vengo por este niño, me lo llevo de la guardería y tengo que dejarlos ir, dice la persona que es la encargada de ellos. Entonces a mí me interesó mucho esa situación de esta mujer, específicamente la directora de la guardería. Rafael Narbona, que es un crítico de la literatura muy importante, un español, él dijo lo siguiente sobre su trabajo, y lo menciono ya, lo cito: Widerstand busca en las ruinas de los sufrimientos humanos y muestra que es absurdo soñar con la suerte o con la felicidad. La literatura, según Rafael Narbona, es la crónica de una situación. Aun si esto no es 100% cierto, pienso yo, yo quería preguntarle si ¿no cree usted que depresión, tristeza, soledad o falta de buena suerte hace, digamos, historias mejores que la suerte y la felicidad? Pues sí, claro que sí, ya lo dijo Flaubert, que la suerte no se sabe contar o no sabe hablar de sí misma. Entonces ahí está la suerte, después desapareció, no se puede mantener por siempre. Entonces uno no puede escribirla o decir estoy feliz por tal cosa. No, estoy feliz o no estoy. Entonces, y eso es lo que está en la literatura. Pero yo sí espero, y también lo confirmo muchas veces, que en mis libros al final la gente siempre se siente mejor que al principio, está mejor, no logró la suerte, la felicidad, pero de alguna forma entiende su vida y se entienden a sí mismos y entonces cambian su vida o entienden mejor por qué son así, por qué están en esa situación. Entonces, es cierto, es verdad, especialmente en el mundo de hoy en día, siempre todo el mundo está con propagandas hablando de que todo el mundo dice que somos felices, que somos la felicidad misma, y nosotros mismos sabemos que eso no es así, que el mundo es diferente, la realidad. Entonces, de eso se trata precisamente en la literatura. Poder, bueno, saber y entender que hay otro mundo y conformarnos con eso y consolarnos, y no decir que todo es una belleza y que todo es riqueza y que todo es felicidad. No, que está bien que a veces uno sufra, que a veces no esté tan feliz, pero a pesar de eso hay esperanzas en muchas de sus historias y de sus cuentos, y lo que algunas veces también
uno lo puede ver como una sorpresa, que le llegue como una sorpresa, porque el punto de partida de una situación de narrativa en las buenas historias, precisamente en los buenos cuentos, a veces, bueno, son tristes y no, a veces son difíciles como de aceptar, de acatar, dependiendo naturalmente, no, independiente de eso, como un lector naif, diría yo, primitivo, muchas veces tiene uno la impresión de que las historias que son tristes o que por lo menos al principio muestran tristezas o amarguras también deben ser tristes. Entonces usted, digamos que alguna vez o en algún momento podría decir que usted no se ve como una persona triste o que sus caracteres o que a veces de golpe lo representan a usted. Pues sí, a veces pasa, especialmente cuando estoy en los colegios dicen, ah, no, ellos pueden hacer chistes y todo. Yo tengo muchos textos durante mucho tiempo, sátiras escribí. Yo pienso que ahí también había algunos textos divertidos. No se trata precisamente de, ¿cómo lo digo? Los temas siempre son los mismos a la hora de la verdad en la literatura. Ahora, y la pregunta es si yo, por ejemplo, un tema lo tomo trágico o cómico o con humor, eh, tiene que ver con la distancia que uno ponga. Cuando hay humor, yo me distancio. Entonces, por eso lo hice durante muchos años y ya no quería más. Yo me quería distanciar a través de la ironía, del sarcasmo. Entonces, no quería, si quería acercarme a eso, si uno se acerca, siempre desaparece a la hora de la verdad el humor. Pero a veces algo queda en los textos de humor. Bueno, para el lector Peter Stamm, uno tendría que decir que, así como ustedes lo ven, Peter Stamm es una persona, 100%, a pesar de que cuenta historias que a veces no necesariamente son de felicidad. Usted siempre se divierte, ¿cierto? Le gusta hacer lo que hace. Bueno, algunas historias, cuando el público al comienzo entiende que es chistoso, entonces se ríen todo el tiempo, pero si lo toman en serio ya no se ríen. Pero de nuevo, esto es una decisión que la toma quien está leyendo. ¿Me puedo reír o no me puedo reír? Si me puedo reír, entonces algunas historias pueden ser inclusive hasta muy cómicas. Quizás no en los años de la era romántica, pero bueno, digamos en estas novelas, la pareja perfecta son Alex y Sonia, y son un testimonio de que esa perfección en el campo del amor, que no existe, esto no puede ser así, tal perfección. ¿Es cierto? ¿Usted también lo piensa que eso es así? ¿Eso es una posición para ustedes que ha asumido? Es decir, o no una situación que se ha desarrollado así. Bueno, eso fue siempre una idea que yo tuve. Siempre hay personas así que uno las tiene como modelo. Yo pensaba, bueno, no es que sean así como yo los veo de modelo, seguramente tienen sus problemas. Uno no puede estar siempre toda la vida feliz, 100% feliz, tiene que tener sus altibajos. Entonces viene este sentimiento, esta sensación de que juegan o representan que están felices y no quieren demostrar que la situación es distinta. Hay gente que uno se encuentra en que no están consigo mismos, todo lo ven positivo, todo lo ven una belleza, todo lo ven una amarilla, y hay otros que son influenciados precisamente por la cultura americana, que tienen todo tipo de dichos y cosas y que sí, y que uno puede lograr todo y que no sé qué, y a la hora la verdad uno sabe que esto no es así. Entonces, el observar esas personas que tienen esas actitudes es algo que yo he hecho con frecuencia, por lo menos he tratado de hacerlo, de ver qué hay detrás. Usted también es como dramaturgo y le gusta, ¿qué es lo que a usted le gusta? ¿Qué es lo que más le interesa, por ejemplo, de esos medios y qué ventajas encuentra usted en estos medios comparado con cuentos, historias breves o con las novelas? Bueno, en el teatro hay un trabajo conjunto siempre. Con la prosa yo estoy solo, en el teatro es lo contrario, en la representación siempre está uno con alguien más. Pues esto es algo que realmente un amigo una vez lo llamaba como el jugar a ser dioses. Entonces nosotros podemos decidir todo, nosotros podemos matar gente, enamorarnos del que queremos. En el teatro vale la pena que hay otra gente que juega un papel y que hay diferencias y otras formas de pensar y esas situaciones están en el trabajo, cuando hablen el telón y en fin, está toda esta tensión. Esto no existe con los libros.
Ahora, hay otra situación diferente. Cuando hay algo en las películas, algo cuando hay cortes, uno puede trabajar muy bien. Yo he hecho cosas, pero experimentalmente. Eso es un medio que me gusta a mí mucho, el cine, porque ofrece muchas posibilidades. Y lo que, porque es hablado, eso es oral. El libro, antes, bueno, toda la gente leía duro, ahora todo el mundo lee en silencio. Entonces, por eso digo que es mejor leer duro, porque así el idioma vive, la lengua vive. Entonces, partamos de la base de que usted no usa estos medios o no le gustan como otros medios, pues, digamos, de comunicación, o le parece que ponen en peligro la literatura, el cine, el teatro, la comedia, en fin. Es una posición que a la hora de la verdad se encuentra, a veces lo ve uno, sobre todo cuando escriben propaganda. No, yo pienso que la lectura de libros no está en peligro, la gente seguirá leyendo, a la gente le gusta leer, inclusive cuando uno lee en internet. Antes nunca se leía tanto como ahora, porque la gente tiene páginas, tiene blogs, pero todo eso es texto, texto, y sería, bueno, es triste si son textos malos, también hay literatura mala, uno también en libros físicos puede leer mala literatura. Usted, por ejemplo, a veces en la mayoría de los americanos existe como ese minimalismo. Usted habla, cuando usted estuvo allá, yo pienso en Raymond Carver. A pesar de todo eso, usted ha utilizado otras influencias en sus trabajos, por ejemplo, de Hemingway o influencia de Francisco Fitzgerald. Entonces la pregunta es si usted de alguna forma, ¿qué otras influencias puede reconocer en el trabajo que usted hace? Y si en este caso estos autores, ¿en qué le contribuyeron estos? Bueno, cada texto que uno lee le influye en algo en su vida. Si lo lee a los 18, a los 20 años, en fin. En el caso mío también fue Albert Camus, este filósofo francés y escritor. Esa forma, el existencialismo, me impresionaba mucho. No sé si aquí conocen al italiano Pavese, que también, bueno, apareció un poco más tarde. En los textos dramáticos, pues sí, ya es otra cosa. A pesar de que mis textos se apartan mucho de los de ellos, pues sí, fue cosa que a mí me marcó leer a estos autores. Y también gente que Friedrich Klauser, quizás no lo conocen, un actor de novelas de policíacas. Chimenowitz también para mí es importante. Y hay muchos de estos que yo conozco y que recuerdo, de alguna manera sí han escrito mucho, conozco muchos que admiran mucho a Schopzimener. En este caso, si usted no cree que ha sido influenciado por los maestros del minimalismo de la literatura norteamericana, ¿por qué? Por ejemplo, usted tiene comparaciones, metáforas, adjetivos que a veces son tan importantes. ¿Por qué a veces no los usa ni siquiera? Dicho de otra forma, ¿por qué razón usted esos elementos, digamos, de la técnica de contar no le parecen tan importantes? Bueno, por un lado, la situación es así. Uno tiene su estilo. Y no solo lo que uno puede, sino también lo que no puede. Hay cosas que yo no puedo, entonces por eso pues no me gustan. Y también yo también lo aprendí con Hemingway, precisamente, que quiere escribir en un idioma que no lo hace notarse a sí mismo, o por lo menos que cuando el lector la lee se le olvidan muchas cosas, sino que está pensando siempre, bueno, ¡ay, qué palabras tan bonitos! O qué frases tan complicadas. Yo puedo hacer frases largas, pero yo prefiero que el texto sea como que uno lo lea casi que inconscientemente. Entonces aparecen como imágenes que uno se hace y que también el lector se hace sus imágenes, no solamente lo que yo le escribo, y que están 50% como que participan del trabajo los lectores. Los lectores trabajan por mí y para mí. Entonces yo pienso que mientras menos precisos sean esas cosas, más puede el lector usar su fantasía y pensar en lo que él se imagina. Sí, eso es como una cosa, es como programado, diría yo. Entonces, usted no quiere hacerse como muy notorio. No, también esto es como de Suiza, una forma suiza de ser. Los suizos son gente eficiente, son gente
y hay técnicos, hay arquitectos, ingenieros. Los suizos son precisos, son suizos. Ellos construyen relojes, máquinas, que son todo con precisión. No son superficiales. Esa no es nuestra forma. Quizás el protestantismo haya influido en eso, que todo lo que sea necesario, pero nada más de lo que no sea absolutamente necesario. Esto me lleva a mi próxima pregunta. Por ejemplo, de alguna forma hay algo escondido. Las figuras en los libros tienen la posibilidad de comunicarse entre ellos. Las figuras, los caracteres que usted escribe en sus libros. ¿Es esto un elemento que la sociedad suiza resalta? Así son los suizos. De golpe sí. Yo pienso que la comunicación siempre es un problema, siempre. Nosotros nos comunicamos permanentemente, pero siempre es problemático el asunto. Yo pienso que uno, y esto se lo digo a los estudiantes también, escriban lo que dice la gente, escríbanlo y después hagan una transcripción de lo mismo. Y van a ver que permanentemente el uno le dice una cosa al otro y que nunca dan respuestas a lo que yo les pregunté o a lo que se pregunta. Eso es así, somos dos cabezas pensantes. Cada cual tiene su torrente de conciencia y si tenemos suerte, de golpe van más o menos paralelas de la mano, pero cada cual tiene sus pensamientos detrás, o tiene miedos, o tiene dolor, o está enamorado, en fin, lo que pasa siempre con todo y con todos. Para nosotros, y digamos, personas, por ejemplo, que son reservadas, o así, es difícil comunicarse, y esta dificultad de comunicación no ha cambiado con las nuevas tecnologías. No, a mí me parece que la falta de comunicación se ha fortalecido con la tecnología. ¿Qué le parece a usted o qué dice usted de las nuevas tecnologías? ¿Cuál es su opinión? ¿Y cómo se pueden utilizar estas nuevas tecnologías? ¿Cómo las ha utilizado usted? ¿Tiene usted, por ejemplo, un perfil de un libro? ¿Utiliza usted estas nuevas tecnologías ocasionalmente? ¿O ha tenido, digamos, comunicación importante o herramientas importantes de comunicación? Yo tengo una página, por ejemplo, en que uno puede, es muy egocéntrico, a mí no me pueden encontrar sino bueno y ponerle like, ponerle me gusta. Tengo una página así. Entonces, bueno, a mí no me gusta que la gente me diga, ¿quieres ser mi amigo? Yo no le puedo decir que no. Entonces ahí ya, no quiero que me pregunten, no quiero, porque no quiero decir que no. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Esta tecnología. Yo estuve con 19 años, me enamoré de una mujer y no le podía decir nada. Le escribí una carta y a la mañana siguiente boté la carta. Porque pues, si hubiera mandado un email, se lo hubiera enviado, pero no hubiera tenido tiempo ni de pensarlo. Esa es la ventaja, que ahora uno puede, digamos, se puede elaborar, trabajar en las cosas, en los temas, puede también pensar, repensar, volver a pensar y enviarlo, pero sí se ha simplificado la comunicación, pero hay muchos malentendidos porque no hay una comunicación directa, no hay conversación, uno no le puede ver la cara a la persona con la que está hablando, los gestos o lo que sea. O bueno, cuando parpadea, cuando se sonríe o cuando hace una cara extraña. En fin, me parece que tiene sus ventajas y desventajas. Yo no es que esté en contra de eso. Yo muy pronto tuve mi computador y mandaba correos electrónicos. Es nuestro mundo y no es mi labor criticar el mundo, sino mostrar el mundo como es. Bueno, a pesar de eso, en sus caracteres, en sus personajes, diría yo, no les gusta utilizar las tecnologías nuevas ni los medios de comunicación nuevos. ¿Por qué es eso? Porque usted en su vida ya, porque no le gustó, porque no le parece, o porque es una situación narrativa como que no trae esa espontaneidad y existe el peligro también de que toda la situación, por ejemplo, por un email nomás, a causa de un email pueda desaparecerse, algo que uno quería o alguna cosa. Yo una vez comencé con una historia, inclusive una novela, bueno, un cuento sobre un email, que prácticamente alguien arrancó los emails en todas partes y después se comunicaron las partes, bueno, en fin, complicado. Yo siempre dije, no me interesa, me parece aburrido, no me interesa, porque no es lo mismo, no es lo esencial. Una conversación entre dos personas es muchísimo más real, muchísimo más interesante que intercambiarse correos electrónicos, porque
Bueno, pueden pasar muchas cosas. Yo pienso que mis caracteres, por supuesto que sí mandan correos electrónicos, pero esto no es lo que los hace interesantes, sino qué hacen cuando se encuentran, cuando se ven, cuando se comunican personalmente. Un amigo mío, en una novela, ahí había una frase que ahora yo no sé. Entonces él escribió esa frase y después escribió otra frase. Dice, nadie puede imprimir un beso. Y eso me pareció que era exacto lo que precisamente yo estaba escribiendo. Eso no lo puede uno imprimir, un beso no, uno lo puede escribir, pero ¿cómo imprime un beso en un correo electrónico? Entonces no le ayuda mucho la electrónica en eso. Bueno, una pregunta un poquito incómoda quiero hacerle. Ahora, lo que usted ahorra en su estilo hace que usted hace contrastes muy interesantes. Por ejemplo, en Latinoamérica, durante muchos años se hizo. Naturalmente, yo estoy pensando en el realismo mágico, no muy lejos de acá, a la hora de la verdad, pero ¿qué piensa usted en este caso de Gabriel García Márquez, por ejemplo, de toda su fantasía y su trabajo sobre este realismo mágico que durante muchos años no solamente salió en la literatura española y la literatura alemana también, pero yo he aprendido y he visto que otros autores jóvenes también aquí ya no les gusta ese realismo mágico porque se ve como forzado, obligado en una literatura que ni siquiera querían escribir. Yo nunca pude con esta. No digo que sea mala, pero nunca fue mi literatura. A mí me gusta. Yo conozco situaciones que, bueno, podría nombrar muchos autores colombianos que me gustan mucho. Tomás González, por ejemplo. Me parece un autor excelente. Y ellos están como más cerca de mí que ese realismo mágico. Estamos hablando, por ejemplo, la literatura suiza, la alemana, la colombiana, pero yo pienso que en todas las naciones hay grupos de autores que de alguna forma tienen las mismas metas o los mismos puntos de vista. Son como familias de autores lo que se van formando. Entonces yo, en todo caso, no pertenezco a esta familia de escritores como Gabriel García Márquez. Yo le leí algunos artículos, digamos, de periodistas que me gustaron. Bueno, me parece bien que usted haya hablado de estas literaturas nacionales, porque hay muchos sitios, por ejemplo, en el exterior, y que se refieren a Suiza, por ejemplo. No voy a nombrarlos aquí, pero uno de los que más llama la atención dice que uno de los más importantes es que debido a esta forma tan individualista de los suizos, la literatura del país solamente la puede entender uno y disfrutarla, pero a nivel regional. A pesar de eso, también los suizos experimentan las mismas tensiones que tenemos nosotros, los mismos problemas, las mismas tristezas, como lo mismo que muchos autores de Suiza, pues que podría nombrarle varios. ¿Cómo ve usted la situación de la literatura suiza dentro y fuera del país? El hecho de que poco se hable de la literatura suiza fuera del país o que no lo conozcan mucho. ¿Esto es una ventaja o una desventaja para los escritores suizos? Bueno, uno tendría que decir que Suiza es un país muy pequeño. Es decir, 1 de cada 1000 personas en el mundo es suizo, y esto no es mucho. Si pensamos en la cantidad de chinos que hay o cuántos colombianos hay, no tengo ni idea. Pero bueno, alguien me puede decir, en todo caso, más que en Suiza. Entonces ahí existe la posibilidad de que, bueno, que haya autores sobresalientes, pues es menos. Yo no veo la literatura como algo nacional o algo de un país. Yo la veo, eso no, bueno, la literatura suiza, la Fundación Suiza para la Literatura, etcétera. En Colombia no es así, pero yo pienso que en términos de autores, el país no juega ningún papel. Hay autores importantísimos en muchas partes. Hay suizos, hay checos también, que a veces se me olvidó, un ruso, un italiano, un americano, que tienen como el mismo estilo de literatura. Así que si partimos de esa base, yo soy suizo, pero, pues, ¿qué? Con mi literatura no tiene nada que ver que yo sea suizo. Inclusive, bueno, claro que sí, mi cultura está detrás, tengo una base cultural, pero la situación de Suiza me parece inclusive bastante interesante, como emocionante. ¿Por qué? Para un autor
porque somos tan ricos, porque tenemos tanta cosa, la opulencia. Entonces digo, ¿y por qué no somos felices si tenemos todo? Esto me parece a mí inclusive mucho más interesante que si uno está en un país donde hay turbulencias políticas, entonces dice la política es la que me hace tan desgraciado. Entonces dice, ¿qué pasa si todos tenemos todo? Y seguimos y sigue habiendo gente que no es feliz, que no está feliz, en fin. Entonces, sus historias a veces tienen lugar en Suiza, pero otras veces hay unas que no tienen lugar en Suiza. Entonces, Suiza en este sentido es un territorio aburrido para escribir. No, Luxemburgo, ese sí que es aburrido, es más pequeño. No, yo no creo que sea aburrido, pero como se dice, Suiza es un país muy pequeño. Si uno se mueve un poquitico, ya está en el exterior. Ni 2 pasos y ya está en un país extraño, entonces, o en un país pues del exterior. Y los suizos les encanta viajar. Claro que tiene que ver con el dinero. Nos podemos dar ese lujo porque muchos suizos viajan por el mundo entero porque tienen el dinero. Por ejemplo, mi marido conoció a su señora, que también es suiza, en Groenlandia. Es decir, muchos trabajan en el exterior, así que han trabajado en el exterior y luego, de hecho, han tenido experiencias importantes en el exterior, ¿no? Porque en la casa siempre está como siempre es, aburrido, monótono. De golpe van a París y todo es distinto, se sienten solos y entonces aparecen las historias. Sí, entiendo. Usted ha ganado muchos premios. El Rheingau, el Precio de Literatura, el premio en Suiza, el de hay varios, la Fundación de Schiller, el Precio de la Cultura, de la Literatura de otros países. Entonces mi pregunta es, ¿qué son tan importantes los premios para un autor, para un escritor? Aquí, eso sí es una verdadera tragedia. Y yo no estoy hablando de mí, ni siquiera. Yo puedo vivir muy bien de mi escritura, de mis escritos, pero la mayoría de los autores no pueden vivir de lo que escriben, no solamente en Colombia, sino en Suiza. Y pues sí, son premios que son importantes. No es que si ganan premios no necesariamente les ayuda a sobrevivir. Por ejemplo, se ve en el Suiza, los agricultores, ellos pueden sobrevivir únicamente si tienen el apoyo del Estado, si no se morirían de hambre. Pero, por ejemplo, los escritores prácticamente no reciben dinero del gobierno, pero sin embargo en Escandinavia sí los ayuda mucho y esto le ayuda a la literatura también. Pero los deportes y la agricultura siguen siendo más importantes para la región. Los escritores no tanto y son poco confiables, dicen ellos. Ahora, en el caso de los deportes, el gobierno tiene el derecho de estimularlos. En lugar de los pobres escritores, no, ayudar a un escritor no. Sin embargo, la ventaja con los escritores es que pueden hacer todo. Bueno, por ejemplo, Adolfo Hitler, los deportistas mientras les dieran comida estaban bien. Los escritores, sin embargo, no tanto. Si no están de acuerdo, pueden escribir algo que no sea necesariamente lo que los políticos quieren oír. El desarrollo de su prosa, de acuerdo a algunos críticos, dice que es como una dosificación progresiva de anécdotas, de cuentos y una multiplicación de palabras. Otros dicen que no mucho. Entonces, los críticos dicen que usted, libro tras libro, siempre cada vez, digamos, deja algunos elementos de lado. Entonces, yo digo, un escritor también tiene derecho alguna vez a callarse y a no decir todo lo que cree y lo que piensa. Cathy Gosson, que era un fotógrafo, me acuerdo, bueno, él después dejó de serlo, pero es una historia. A mí me parece que el arte está en volverse cada vez más sencillo, cada vez más simple, en no ser tan elaborado, porque yo pienso, no necesariamente, hay autores que hacen otras cosas y que van en otras direcciones, pero mi meta sí sería siempre simplificar más las cosas. Mis libros, los últimos, por ejemplo, tienen que ver en el sitio de donde yo vengo. Y yo me pregunto, pero como, ¿por qué voy a tomar como un país del exterior como el protagonista de mis escritos? Yo no sé si eso le parece bien a los lectores o no, o si quieren algo más interesante, más emocionante, más que les traiga más tensión. Pues bien,
también, por ejemplo, yo, pensando en el lector, como lector, me alegro siempre de que todavía no ha llegado usted al silencio, que no sea el próximo paso o que no sea el próximo Robert Weiser. Yo, bueno, en la clínica se preguntaba por qué él no escribía. Él dijo, yo estoy aquí por estar loco o para volverme loco, no para ser escritor ni para volverme escritor. Yo tengo una última pregunta para usted antes de que le demos tiempo al público para hacer preguntas. Abrimos, digamos, el espacio para preguntas del público. Y es la siguiente. Usted ha renunciado a muchas cosas antes de volverse o inclusive lo rechazaron antes de volverse un autor reconocido. ¿Usted lo reconoce feliz o no? Yo sé que en sus primeros 3 novelas, por ejemplo, no encontró ningún editor, ni encontró mucho éxito. Agnes, por ejemplo, solo 6 años después de haberlo terminado lo publicaron. Entonces yo me puedo imaginar que en un público tenemos muchos autores que están en la misma situación en que usted estuvo al principio, cuando comenzó a publicar, o cuando comenzó, digamos, a escribir. Yo le pediría un consejo. Quizás eso no sea, bueno, no esté tan bien dicho, pero en todo caso sí me gustaría que usted le diga a los autores, a la gente que de golpe puede estar en dificultades, cómo se sostiene uno en esas situaciones. Un autor americano me dijo que él llevaba a sus estudiantes bien calificados, les enseñaba a cocinar en forma barata. Entonces yo digo, a los escritores que están empezando también, aprendan a vivir con poco dinero. No se trata de que uno tenga el libro y ya lo publicó y tuvo el éxito. No, no, no. Entonces lo que yo sí observé con los autores jóvenes, y me pasó a mí también, que tienen la tendencia a creer que el problema está en encontrar una editorial. Y a mí me parece que el problema está en escribir un buen libro, porque mis primeros 2 o 3 libros, quizás 3, los primeros no eran buenos, eran libros malos, los que yo escribí. Y entonces, bueno, o no 100%. Yo comencé y después los dejé a un lado, después volví a trabajarles un poquito. Entonces, bueno, después de que los terminé, sí encontré una editorial, unos que me lo publicaran, pero después noté, en el momento en que comencé a tener éxito fue cuando ya no busqué tanto, sino que yo escribía por alegría, porque me gustaba, porque no es que fuera a ser el escritor más famoso y a tener todo el éxito. Entonces ya no luché tanto cuando estaba escribiendo. Y la otra cosa que yo aprendí es que no se trata de que mis lectores tengan reacciones inteligentes, porque las novelas al principio era yo soy el autor y yo sé cómo debe vivir uno, y yo cuento todo tipo de historias. Y después empecé a notar que todos los libros que me gustaban a mí cuando leía hablaban de situaciones, de gente que cometía errores, de gentes que volvían a empezar o que acababan con algo. Entonces, eso es lo que me parece interesante en la literatura. Hermann Hesse, por ejemplo, eso yo comencé a leerlo a los 16 años. Bueno, pues sí, después de que usted, por lo menos de acuerdo a mi opinión, ha dado consejos muy suizos acá, e inclusive ha ahorrado un poquito en comentarios en términos suizos. Bueno, se llegó el momento a que el público pueda hacer preguntas. ¿Quién quiere empezar? ¿Tienen preguntas o algún comentario? Hay una cosa bien peculiar. Generalmente la gente al principio es muy tímida y hacer preguntas en públicos, pero cuando usted empieza, de golpe ya, cuando empiezan ya no pueden parar de hacer preguntas. Sí, pero eso en Suiza también es la misma historia, no crea. A ver, preguntas o comentarios también pueden hacerlas en español. No necesariamente tienen que hablar alemán para hacer sus preguntas. Hola. Ja, hallo. Tengo una pregunta.
¿qué libro ha marcado su vida y por qué? Porque ese libro fue significativo. No sé, el primero que se le ocurra o el más importante. Gracias. Die Frage ist, welches Buch hat dich am meisten beeinflusst? Sí, ahí dice que cuál fue el libro que realmente le cambió su vida o el que más influyó en su vida. Le está traduciendo. Bueno, me parece difícil. A mí ningún libro me ha cambiado mi vida, pero pienso que si algo fue, Hemingway. Yo leí mucho de Hemingway ya cuando era niño, de hecho, y con Hemingway por primera vez yo, de alguna forma, tuve la sensación de que estaba leyendo un libro y que yo veía imágenes, ya no era solo un texto, sino imágenes como lo describía, es como si yo hubiera estado presente. Y esto sí me influyó mucho en mí. ¿Cuántos años tenía? Bueno, 18. ¿Y qué libro fue? Era una historia. Yo lo leímos en la clase de inglés, en el campo, creo, Enden Camp. Bueno, fueron cuentos, historias. Sus novelas no me gustan mucho, pero sus anécdotas, sus historias sí me encantan. ¿Otras preguntas? Guten Abend. Buenas noches. Mi pregunta es, ya que tiene una trayectoria como psicólogo, además de escritor, y que además se interesa por ese lado, no solo el lado positivo de la vida, sino que ese lado trágico también, permite contar muchas historias. Quisiera preguntarle al señor Peta si la tristeza, por ejemplo, debe ser remediada en la vida, y si la respuesta es afirmativa, ¿qué propone para remediar la infelicidad en el mundo y la insatisfacción, por ejemplo? Gracias. Bueno, qué pregunta tan grande. Bueno, tengo que decirle una cosa. Yo no acabé de estudiar la psicología. Eso lo hice únicamente pensando en que iba a escribir, pero no era mi campo fuerte. Yo creo, a ver, ¿cómo le digo? La puede responder, lo hubiera podido responder si hubiera terminado sus estudios de psicología o no. No, yo pienso que la vida es todo un proceso y a la hora de la verdad, uno siempre reacciona a lo que le pasa, a lo que no le pasa. A veces le va bien, a veces no le va tan bien, a veces mejora la vida, otras veces empeora. Yo he encontrado, por ejemplo, esa de la felicidad eterna, como lo describe la felicidad, y que llega uno a un estadio en la vida en que todo está bien y que es el paraíso y la felicidad. Yo pienso que el paraíso es la imaginación, lo más aburrido que yo me pueda imaginar en una vida. Que todo está bien, la comida deliciosa, que todo es gratis además en el paraíso. Así que yo pienso que eso es parte de todo, el poder, digamos, apreciar la suerte y saber que uno en este momento no está tan feliz o que no tiene tanta suerte. Entonces yo digo, podría ser como una enfermedad. Hay distintos tipos de tristeza. Hay las que tienen su razón, como por ejemplo, mi novia me botó, estoy infeliz, pero yo ya sé que dentro de un año me va a ir mejor, en fin. Y luego existe esa mala suerte, por ejemplo, de que alguien lo atraquen. ¿Qué hace? Espera y, bueno, espera que algún día las cosas mejorarán. Esta es una pregunta muy exigente porque me parece que porque nosotros lo damos como ejemplo, si lo podemos utilizar como un ejemplo, a veces uno lee, nosotros los autores lo hacemos, y aprende uno cómo vive a la hora de la verdad de sus propios textos. Yo diría que entre los lectores, sus textos o los textos, también cuando están pasando por una situación triste o cuando hay gente que tiene dificultades en la vida, por ejemplo, dificultades de comunicación o, en fin, o soledad, los textos que uno lee sí le aportan algo a la vida. Sí, bueno, quiere decir, yo no sé cómo se llama esta cosa, pero es como una forma de terapia, trabajar con libros. El terapeuta, por ejemplo, muchas veces le dice al paciente, léase este libro, léase este libro. Y me parece que no es una mala idea, porque también es solamente uno
dice, ah, bueno, alguien ya estaba así, alguien ya ha sentido esto mismo y lo sobrevivió y no fue tan grave. En fin, entonces, y los libros alegres lo vuelven a uno alegre también. Entonces uno también reconoce tanto su felicidad como sus errores, como su suerte, su mala suerte, sus tristezas. Por ejemplo, ¿usted ha leído este nuevo movimiento de la Biblia de A.B. Seed? Es como... Es interesante porque ahí no solamente se trata de las enfermedades del alma o de las tristezas las que se tratan, sino también, por ejemplo, las diarreas o cualquier enfermedad física. De hecho, hay libros, aparentemente, en que se trata de esos temas. Quizás no nos ayuden mucho leyéndolos, pero por lo menos nos consuelan si uno está en una situación de tristeza o en fin. Sí, y después nos pagan los libros y nos los da el Seguro Social, ¿cierto? Oh, son libros caros, pero bueno, se han de ayudar a la salud. Esos no los pagan tampoco el Seguro Social. Bueno. Ich habe gehört, dass einige Schriftsteller denken, dass es notwendig ist, Piensan que es absolutamente viele Erfahrungen zu necesario erleben, selbst zu vivir erleben, muchas gute experiencias Geschichte uno zu mismo schreiben. para poder escribir Stimmen buenas Sie dazu? historias. ¿Usted qué dice? Sí. Ay, yo me puse el audífono y no me di cuenta que usted está hablando alemán y oí toda la traducción al español. ¿Me la repite, por favor? Sí, algunos autores... ¿Perdón? Sí, que la repita, por favor. Bitte wiederholen Sie die Frage. Algunos autores piensan que es absolutamente necesario, que es necesario haber tenido muchas experiencias, muchas vivencias para poder escribir buenas historias. ¿Usted está de acuerdo con esto o no? Bueno, sí, no. Sí y no. Bueno, nosotros todos vivimos, digamos, inclusive hay mucha gente que no ha tenido experiencias, pero han vivido antes, por ejemplo, algunas veces tuvieron amores desgraciados o las personas, los ermitaños o personas con estas religiones. Entonces uno no tiene que entrar mucho a buscar y a rebuscar, simplemente en su vida. Por ejemplo, una vida entera viviendo al lado de la mamá y no hacer nada. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue? No fue Primo Levi, alguien que escribió esto. Bueno, no importa quién fue. Borges, Jorge Luis Borges. Sí, también vivió con la mamá hasta el final. Sí, pero entonces también estaba enamorado de la mamá. Bueno, entonces, pues no, siempre son experiencias y eso es lo bueno de este oficio. Uno puede sacar algo de cualquier cosa, de cualquier situación. Uno lo pueden tener preso un año entero en una celda y puede escribir un libro. Y ese libro puede ser una maravilla. Y bueno, eso me encanta. Eso está bien. Somos gente que vive y uno puede repetir y volver a experimentar y ver. Pero sí ayuda. Yo diría el tener contacto con la gente, vivir otras experiencias, oír de experiencias que hacen a la gente, estar enamorado, tener fracasos amorosos, como siempre, sí ayuda. Pero ahí sí necesita uno también poder observar, no actuar. Uno tiene que observar, no analizar, diría yo, sino por lo menos tomar conciencia de lo que vio, de lo que experimentó y escribirlo. Sí, esto me parece que es un buen momento para terminar con este diálogo. Le agradezco a usted tanto, señor Stamm, por su tiempo, por sus respuestas y por sus conocimientos. Y le agradezco también al público, a la audiencia, por haber asistido, por haberse interesado. Bueno, y hasta la próxima vez. Muchas gracias a todos.